Podemos ver que en el día martes nos presenta la lección la experiencia de Felipe en Samaria. Samaria en realidad vino a ser un refugio para todos aquellos que eran miembros de la iglesia primitiva cristiana que estaban esparciéndose, empezaron allí en Judea a predicar y por la persecución fueron a parar hasta Samaria. De hecho, nos encontramos a Saulo, un futuro apóstol y misionero que aparece por primera vez en la Biblia en cuanto al apedreamiento del el diácono Esteban. Así seguidamente vemos que Esteban, siendo el primer mártir cristiano, fue el que de alguna manera el iniciador para la diseminación del evangelio al comenzar la persecución. Al huir de Judea llegaron a Samaria. Samaria había sido una ciudad que de alguna manera los samaritanos se consideraban a sí mismos descendientes de los israelitas. Sin embargo, los israelitas consideraban a los samaritanos como de la descendencia de los asirios, cuando ellos fueron puestos de alguna manera sometidos por los asirios allá por el año 722. Ellos fueron sometidos a la fuerza por los asirios por medio de la fuerza. Dice aquí que las relaciones judeo-samaritanas durante la era del Nuevo Testamento estaban marcadas por tensiones y brotes de violencia. En otras palabras, no se trataban entre sí. Los judíos y los samaritanos se rechazaban. Dice aquí que Jesús había pavimentado el camino para la obra misionera. Allí cuando trató con la mujer junto al pozo de Jacob, quien a su vez comenzó a evangelizar a su propio pueblo. De tal manera que Samaria vino a ser un refugio para la iglesia cristiana. Tanto así, escuche lo que dice el libro de los Hechos en el capítulo 8, el versículo del 4 en adelante. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. O sea, a Felipe le acompañaba la bendición, el Espíritu Santo y los milagros que él hacía. Más adelante en el versículo 14 nos dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. O sea, enviaron refuerzos para evangelizar mucho más. Versículo 15, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. De tal manera que Felipe llegó a Samaria como un gran evangelista, hacía grandes obras, hacía la misión y la palabra crecía. Samaria vino a ser un refugio, vino a ser un campo misionero para aquellos que estaban siendo esparcidos, perseguidos por el mensaje de salvación. Cuando el mensaje de salvación parece que se va a apagar y comienza la persecución, realmente lo que comienza es el esparcimiento. Quizás si hoy nos estuvieran persiguiendo, iríamos de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo. Somos perseguidos, somos siervos del Dios Altísimo y nos persiguen por esta y esta razón. Cada mártir que moría era una semilla que sembraba su sangre en la tierra y surgían nuevos creyentes. De tal manera dice, como un refugiado que huía de la persecución religiosa en Jerusalén, no perdió su tiempo, proclamó el Mesías, esperado por los judíos como por los samaritanos. De tal manera que Samaria vino a ser un campo misionero. Dice aquí, Dios usó poderosamente a Felipe en su temprano campo misionero extranjero. Las afirmaciones de la samaritana junto al pozo de que los judíos y samaritanos no se trataban entre sí, había llegado a ser cosa del pasado. Yo no sé qué tú tienes que dejar en el pasado. Quizás tú no sabes lo que yo tengo que dejar en el pasado para poder pregonar, para poder proclamar el mensaje de salvación. Pero algunas veces las tensiones, los conflictos, que muchas veces estamos enfrentándonos unos con otros, que si come, que si bebe, que si se viste, que si debe hacerse así, las cosas, por favor, eso no le sirve a nadie. Tú naciste para proclamar, para predicar. Deja de estar viendo pequeñeces. En los detalles está el diablo. Manda al diablo y ponte a predicar. Esa es tu misión. Que si las mujeres, que si los hombres, Dios ha usado a hombres y mujeres toda la vida y los va a seguir usando. Y si tú no dejas que eso pase, las piedras van a hablar. De tal manera que dejemos que el Señor haga su obra. No estorbes la obra del Señor. Continuemos con esta lección. Recibamos
más bendición estudiando la lección del día miércoles con el tema que es con el etíope.